En el siguiente problema, como podemos ver, tenemos una tabla que es un balance de una empresa. En ella tenemos dos interrogantes, una de caja y otro de resultado del ejercicio, y nos piden en el apartado A que calculemos el fondo de maniobra. Que el fondo de maniobra es 38.000 euros y nos piden que calculemos pues, los dos valores y que ordenemos el balance. Bien, para empezar a hacerlo, vamos a empezar a hacer el balance, luego calcularemos el fondo de maniobra y por último pues veremos cómo ajustar el ejercicio. Vamos a empezar con el balance. Bien, para hacer el balance dividimos en dos la hoja y empezamos con el activo. Dentro del activo, la primera cuenta que vamos a buscar es el activo no corriente. Veamos las cuentas y vamos a ver si hay inmovilizado intangible, es decir, si hay propiedad industrial o aplicaciones informáticas. En principio no hay. No hay. En segundo lugar, vamos a ver si hay inmovilizado material. La primera cuenta de elementos de transporte ya es inmovilizado material, con lo cual vamos a empezar con el inmovilizado material y dentro de esas cuentas empezamos con elementos de transporte que hay por valor de 80.000 euros. Tenemos terrenos y bienes naturales y tenemos construcciones. Tenemos construcciones y terrenos y bienes naturales. Construcciones y terrenos y bienes naturales. En principio, el orden no sería el correcto. Primero iría terrenos y bienes naturales, luego construcciones y luego elementos de transporte. Pero dentro de una submasa no nos están pidiendo que ordenemos los elementos patrimoniales, con lo cual, pues tal cual aparezcan en la tabla que nos den, tal cual los ponemos dentro de la submasa correspondiente y del grupo correspondiente. Bien, por construcciones tenemos valor de 480.000 y de terrenos y bienes naturales tenemos por valor de 300.000. Su suma será el total del inmovilizado material, que son 860.000. Voy a borrar la línea porque si no, no nos va a coger. 860.000. Bien, una vez que hemos hecho el inmovilizado material, vamos a ver si hay inversiones financieras a corto plazo. Para ello, miramos y no hay créditos a largo plazo, no hay imposiciones a largo plazo, con lo cual pues no hay inversiones financieras a largo plazo. Continuamos con el activo corriente. Bien, el activo corriente, que no nos va a coger, pero lo voy a continuar en la hoja siguiente, se divide en tres submasas. Por un lado están las existencias, por otro lado están los deudores y otras cuentas a cobrar, están las inversiones financieras a corto plazo que probablemente no hay, y está el efectivo. Bien, veamos cada una de las cuentas del activo corriente. Bien, dentro de existencias tenemos mercaderías por valor de 45.000 euros y ya está. Mercaderías 45.000. Dentro de deudores y otras cuentas a cobrar nos podemos encontrar con deudores, que lo tenemos aquí, y nos vamos a encontrar con clientes. Deudores por valor de 10.000 y clientes por valor de 50.000. Y por último,
dentro de efectivo nos vamos a encontrar con la caja que no sabemos cuánto vale y con bancos que tenemos 65.000. Le vamos a llamar X, con lo cual tenemos en efectivo 65.000 más X, en deudores y otras cuentas a cobrar 60.000 y en existencias 45.000, lo que hace un total de activo corriente de 170.000 más X. Y el activo no corriente era los 860.000. Con lo cual, el total del activo son 860 más 170.000 más X, que hace un total de activo 1.030.000 más X. Bien, pasemos al lado del pasivo. Aquí vamos a resumirlo. Tenemos el activo no corriente, que tenía un valor de 860.000. Teníamos el activo corriente, que tiene un valor de 170.000 más X. Y ahora vamos a pasar a la parte del patrimonio neto y pasivo. Vamos a empezar con el patrimonio neto, continuaremos con el pasivo no corriente y acabaremos con el pasivo corriente. Empezamos con el patrimonio neto. Probablemente esté el capital social, haya reservas, vamos a buscarlas. Tenemos capital social 250.000, tenemos el resultado del ejercicio y tenemos reserva legal. Tenemos el capital social tenemos el resultado del ejercicio, que es una incógnita, y tenemos reservas. Si no nos olvidamos, tenemos que el capital social era 250.000 y la reserva 175.000. 250.000 y 175.000. Y el resultado del ejercicio, como la X ya la he utilizado, le voy a llamar Y. Con lo que el patrimonio neto nos queda 405.000 más Y. Pasamos al pasivo no corriente. Es decir, las deudas que tiene contraídas la empresa a largo plazo. Veamos. La empresa tiene deudas a largo plazo por 290.000. Deudas a largo plazo, 290.000. Y no hay ninguna otra cuenta. Y por último, el pasivo corriente, que son las deudas a corto plazo. Había, si no recuerdo mal, deudas a corto plazo, acreedores, efectos comerciales a pagar y proveedores. Bien, deudas a corto plazo por 50.000, acreedores por 40.000 y proveedores por 45.000. Pues vamos a ponerlo. Tenemos en el pasivo corriente deudas a corto plazo por valor de 50.000, acreedores, efectos comerciales a pagar por valor de 40.000 y proveedores por valor de 45.000. Sumando cada una de las submasas nos queda 135.000 el pasivo corriente, el pasivo no corriente 290.000
Y el patrimonio neto ya lo teníamos sumado, 405.000 más I, lo que hace un total de... En el patrimonio neto da 425.000 más I, lo que hace un total de... Lo vamos a poner en la hoja de los totales, de 425.000 más I, el pasivo no corriente eran 290.000 y el pasivo corriente 135.000, lo que hace un total de 850.000, que habría que ponerlo también al final del balance. ¿De acuerdo? Al final del balance. Total patrimonio neto y pasivo, 850.000 más I. Bueno, pues vamos a resolverlo. Más I. Por un lado tenemos, como hemos visto en el enunciado, dos incógnitas y por otro lado tenemos dos ecuaciones. Por un lado, 38.000, que es el fondo de maniobra, es el activo corriente menos el pasivo corriente. Y por otro lado tenemos que el activo es igual al patrimonio neto más el pasivo. Con ellas resolveremos el problema. Veamos la primera. 38.000, que es el fondo de maniobra, es igual al activo corriente, 170.000 más X menos el pasivo corriente, 135.000. Lo que nos queda que 38.000 menos 35.000 es X y X vale 3.000. Y por otro lado tenemos la ecuación fundamental del patrimonio que nos dice que el activo total, que era 1.030.000 más X, es decir, 1.033.000, es igual al patrimonio neto más el pasivo, a 850.000 más I. Despejando nos queda 183.000 euros. Y esa es la solución del ejercicio. Poniéndola en su sitio, X 3.000 y 183.000. Por último, vamos a intentar construir todo el balance en una sola hoja. Empezamos con el activo no corriente, que tenía inmovilizado material y teníamos elementos de transporte, teníamos terrenos y bienes naturales y construcciones. Por otro lado, tenemos el activo corriente. Teníamos en existencias mercaderías, en deudores y otras cuentas a cobrar teníamos deudores y clientes, y en efectivo teníamos el banco y la caja. Por el lado del patrimonio neto y el pasivo, teníamos en el patrimonio neto teníamos el capital social, teníamos reservas legales y el resultado del ejercicio. Por el lado del pasivo no corriente, teníamos deudas a largo plazo y por el lado del pasivo corriente teníamos deudas a corto plazo, acreedores, efectos comerciales a pagar y proveedores. Faltaría poner las cantidades y poner las sumas de las submasas y las sumas de las masas y los totales.